Eh, ok. Fue en Colombia, bueno, ahí Humberto sabe bien exactamente, fue en una clase del profesor Tulio. Habían aproximadamente como 20 jóvenes, no sé bien de qué grado. eh, Era 11, sí, era 11. ¿De qué edad son más o menos, Humberto? Sí, por ahí de 17, 10, Sí, 17 años por ahí, ¿cierto? claro, sí, exactamente. Y estaban viendo, bueno, eso lo hicimos a través de, ¿cómo se llama? De Google Chrome y lo proyectaron en una pantalla en una sala que tenían ellos, estaban ahí y los invitamos a la conferencia de este sábado sobre, que de hecho aquí tengo impresa la invitación que existe que se llama La Edad de la Razón o la Aniquilación de la Humanidad y les comentamos un poco de qué iba toda la conferencia, el momento histórico que se vive, que estamos a punto, bueno, que están, el antiguo sistema de Occidente está colapsando y en Oriente, sobre todo más que nada con China, más que Rusia, aunque Rusia igual es importante en ese sentido, y la India y otros países grandes que hay, están emergiendo un nuevo paradigma y bueno, y en el caso del antiguo se está hundiendo y la única oportunidad que le queda es crear esta guerra para no perder el control que tienen ellos sobre Occidente y sobre casi todo el planeta. Fue eso en general. Algunos chicos hubieron tres preguntas. eh, Deja ver si recuerdo bien cuál fueron. Ah, una fue como cuál era el momento o el escenario, más bien como cuál sería la acción que desataría la guerra. Yo en mi caso, yo dije que el tema era más económico que otra cosa, aunque sí obviamente el escenario de la guerra de ahí, ¿no? En lo que está pasando en Ucrania, eh, con la OTAN y todos estos misiles que ponen la frontera con Rusia, es que es, claro, es importante, pero lo que en el fondo puede ya de plano detonar la guerra es el colapso económico de, sobre todo de Occidente por el sistema de Wall Street y de la City de Londres. Y otra pregunta fue, ¿desde cuándo venía el conflicto este de Ucrania? Y ahí les contestamos un poco con ayuda de Humberto que esto viene de mucho antes, ¿no? De destruir a la Unión Soviética, a China y todo el Oriente, que viene desde antes, de hecho, de la Primera Guerra Mundial. Eh, y la tercera pregunta No me acuerdo la pregunta. fue sobre... Oh, se me escapa. Sí, no me acuerdo, no alcancé a oír bien. Bueno, después me acordaré, pero fue eso y tratamos de contestarle un poco. Ah, ya, ahora me acordé. Si Europa por el tema del gas se iba a ir con Rusia, ¿no? Y bueno, ahí le respondimos que, bueno, a mí en lo personal, no, digamos, de los líderes que hay, existen en Europa, sin poner obviamente lo que está haciendo el liderato de Helga o de Jacques Chemidal o de otros que sí están dando la talla de la pelea en este momento. No creía realmente que los políticos que están ahora en este momento gobernando en Europa vayan a hacer algo, ¿no? Sino que ellos no les va a importar mucho si los países de Europa pasan frío o se quedan sin gas o pierden empleo. No, no creo realmente, para mí no tienen ni los pantalones ni los sesos para hacer lo correcto y que la única opción era estas huelgas, lo que está haciendo el Instituto Schiller, que es casi como la punta de lanza de lo que, de todo el movimiento por un nuevo paradigma y para evitar la Tercera Guerra Mundial y que la única posibilidad era que existieran, ¿no? Gente como el Instituto Schiller y otros y protestas o huelgas de masa en todos los países y que América también se uniera a esto para evitar ese, digamos, como para que Europa entrara en razón un poco los gobernantes y se fueran
con la nueva ruta de la seda. Eso fue más o menos. No sé si Humberto quiere agregar algo. No, sí, antes de llegar Mauricio, yo le saludé al profesor y a los alumnos, le hice una introducción a ellos de que por qué ellos no podían saber qué es lo que estaba pasando en el mundo, por qué los jóvenes no les están diciendo la verdad en el mundo, los medios, y por qué todo ese pesimismo que hay en la población, en los padres. Y les dije, pues más o menos que era el control del sistema educativo, ¿no? Que teníamos en el occidente. Y de ahí, pues, para partir, para tocarles meterse con ellos, ¿no? Con los jóvenes. Porque ellos son el futuro y que espera la humanidad algo de ellos y que se necesita realmente que ellos participen, lean, analicen, estudien, piensen y que puedan llegar a ser verdaderamente alguien en la vida, que puedan aportar algo, no solamente pues que en la vida familiar, que hoy los padres se la guerrean mucho para que estudien y que paralelamente necesitan verdaderamente jóvenes que sean, que desarrollen su capacidad de pensar, ¿no? Entonces de ahí pues sí te toqué y otra pregunta, pues más adelante el profesor también te cuenta que él intervino, ¿no? El profesor Tulio intervino, habló bastante con la posición, yo casi también un briefing a ellos, ¿no? Con lo de Ucrania, apoyando a Rusia, lo de Putin y la guerra que le han hecho a ellos, ¿no? En todos los aspectos, el petróleo, la guerra económica, Rusia, el bloqueo y todas las cosas. Estuvo bueno el informe que él reforzó, ¿no? En la mitad de la exposición que hicimos. No, sí, terminó bien y eso fue básicamente, ¿no? La profundidad que se les dio a ellos, ¿sí? Sobre la situación estratégica, económica, histórica, sí, les toqué también. Porque es una batalla que viene de hace tiempo, ¿no? De atrás, de siglos y de años, y que se aceleró en el 89 y en 2014, ¿no? Viene para destruir a Rusia, dividir al mundo y meter en un choque, ¿no? Le digan mucho más o menos eso. Eso fue así. Ok, gracias por el informe. Para tener presente que seguimos con esto de la RUSH en las universidades y el saloneo, los despliegues, es muy importante. El 12 de febrero, pues, es, ¿cómo se dice? Aniversario luctuoso de Lynn. Hay que hacer algo. No sé si es domingo. Es domingo. Pero bueno, ahí lo vamos viendo porque tenemos otros eventos, pero muy bien, pues vamos a comenzar. Voy a proyectar el documento. Tal vez llevamos un rato en este documento, pero realmente es un documento extraordinario de la RUSH. Extraordinario porque hemos estado abordando, perdón, el concepto de verbos vivos. Es muy interesante este concepto de verbos vivos de lo que ha planteado la RUSH. No voy ahorita como a resumir, al final tal vez podamos conversar sobre esto, pero bueno, nos quedamos en que la RUSH planteaba por qué estudiar la tragedia clásica y dio el ejemplo de cuál es lo que se transmite como idea en la última escena de Hamlet, donde dice que Fortinbras dice, cuando hace Fortinbras cabriolas lujuriosas ante el público horrorizado y al mismo tiempo al meditabundo amigo del difunto Hamlet. ¿No? Eso lo vamos a leer al final. Tengo aquí el libro para ver qué es lo que dice Fortinbras, y curiosamente el que cierra toda la obra es Fortinbras, ¿no? Precisamente, que es el que queda después de Hamlet como el que va a tener la corona. Ok, entonces nos quedamos aquí. Pero sí, la tragedia clásica. ¿Quién quisiera empezar la lectura? Julio, que leer. Ricardo. Mauricio, arranque. ¿Pueden leer? ¿Puedes leer, Ricardo? Estás, sí estás en un aparato que se vea bien.
Ok, vamos empezando. ¿Quieres comenzar, Mauricio, por favor? Ok. No, pero yo... Aquí nos estamos. Empero, Pero sí. Ok. Empero, la tragedia clásica, como en la historia real, cada caso tiene sus propias características históricas específicas. Cada momento de la historia es único en lo cultural, pero cosa irónica, dentro de una universalidad reimaniana continua de un modo inconsutil, pero múltiplemente conexo de una simultaneidad de la eternidad. Tales momentos distintos no pueden reducirse a la fórmula del reduccionista. Cualquier asunto importante para el drama clásico requiere que el dramaturgo y los actores definan el tema de cada drama como un todo, como algún incidente único que no podría haberse producido por una fórmula. Tiene que imprimirle la calidad única de vida, un sentido irónico de un mundo viviente al drama de este modo. Ningún drama es en verdad clásico, ya sea en su composición o en su realización, a menos que el asunto central del drama como un todo sea un acto de creatividad único de hipotetizar una solución para un problema que nunca antes ha ocurrido en la historia y que nunca volverá a producirse del mismo modo de nuevo. En tiempos recientes, con frecuencia he encontrado conveniente referirme a la victoria que obtuvo Federico el Grande sobre los austriacos de Leuthen, para ilustrar el principio del comandante en jefe en el puesto principal de conducción de una nación o el de un comandante que asume la responsabilidad personal por el desenlace histórico de una guerra. Esos ejemplos expresan la esencia del asunto de la tragedia clásica. La innovación de Federico al enfrentar una situación en la cual las fuerzas bien adiestradas y desplegadas con profesionalismo de los austriacos sobrepasaban por mucho a las suyas. Fue una solución victoriosa única para esta situación, para esa situación. Hemos de tratar de inferir alguna receta para una solución promedio de algún tipo de ese caso. Tratar de hacer eso sería un fraude, más allá de notar que el excéntrico Federico también era un genio creativo. La forma que tomó la acción allí también fue original y única para esa situación histórica. Análisis situs otra vez. La lección que debe aprenderse a este respecto es que la tendencia patética de los pedantes en nuestra cultura y sus semejantes es alegar, como lo hizo el timador del Imperio Romano Claudio Ptolomeo, que una vez que Dios hizo la creación, esa creación tiene que ser perfecta por una aseveración a priori. Por tanto, insiste el sofista, sin permitirnos la idea de que Dios mismo podría introducir un cambio en ese universo, eso sería como insistir que Dios mismo era imperfecto y que por tanto estaba obligado a reparar su error previo. Ese sofista acaba de insultar a Dios. Dios está en lo correcto. Fueron el Aristóteles de los sofistas y su seguidor Ptolomeo los que estaban equivocados, si no es que eran simplemente estúpidos. Cuando lidiamos con el hombre y la sociedad, lo hacemos con un ser creativo que con frecuencia yerra, pero el cual ha sido diseñado a la imagen de un creador para quien la creación continúa, para quien la creación continua es un modo de vida, como habría insistido Heráclito, y como había estado de acuerdo el Platón de Parmínides. No hay nada excepto el cambio en el universo, y esa es la naturaleza ontológica del propio creador.
De este modo de ver la creación debe ser el criterio con el cual debe elegir el asunto el compositor efectivo de la tragedia clásica. Es la facultad creativa del individuo humano de hipotetizar de un modo platónico lo que constituye el asunto central de la tragedia clásica. Es la presencia y la falta de intervención de tal hipotetizar lo que ha sido la base para la composición de toda la tragedia clásica desde la composición de los dramas de Platón, sus diálogos socráticos. Para recapitular el planteamiento que acabamos de hacer y así despejar cualquier duda, toma en cuenta lo siguiente. Es plantear la necesidad de ese acto de razón creativa y voluntaria lo que constituye el único asunto apropiado del drama clásico. Este elemento que Schiller identifica como sublime, sea que ocurra en la tragedia o en el acto creativo implícito que debiera haber ocurrido, pero no ocurrió. Es el asunto que el drama debe evocar como una experiencia en la mente del público, del mismo modo que el nombre del descubridor original de un principio físico universal válido nos obliga a reaccionar a su acto de hipotetizar como una experiencia que vuelve a ocurrir dentro de los procesos vivos de nuestra mente. Es ese acto de hipotetizar lo sublime de Schiller lo que constituye la esencia de una presentación exitosa de una tragedia clásica, como esto ya era un hecho con la obra de Shakespeare, cuyo verbo vivo, transmitido a través de las intervenciones histórico específicas de Abraham Kastner y Gotthold Lessing al respecto, revivieron al Shakespeare vivo para que participara en el Renacimiento, en el Renacimiento clásico humanista centrado en Alemania a fines del siglo XVIII. Así que, de resultas de la obra de Kastner, resultas de la obra de Kastner, Lessing y demás, Shakespeare vive hoy de nuevo. Este criterio de la tragedia clásica presenta el estado mental que debe existir previo a cualquiera deliberación sobre temas que atañen a un diálogo de culturas. La tragedia, si ese es el desenlace, no radica en los dirigentes de una sociedad, sino en los que no lo son, sino en los que no lo son. La fuerza esencial de la tragedia radica en lo principal, en una cultura de la cual el dirigente trágico es demasiado representativo para su propio bien. De este modo, Platón aborrecía los aspectos pertinentes de las tragedias clásicas griegas de su época. Para Platón, como él mismo demuestra al principio en sus diálogos, esas tragedias que atacó adolecían del contraste de lo que Schiller definiría como lo sublime. En contraste, considera algunos de los intentos de abordar temas históricos contemporáneos por parte de algunos notables. Entre los mejores ejemplos de tragedias estadounidenses famosas están La muerte de un viajante de Arthur Miller y Llega el hombre de hielo de Eugene O'Neill, un actor educado en los clásicos como Lee J. Cobb, podría comunicar el aspecto irónico del protagonista, la muerte de un viajante, con efectividad, como representativo no del carácter trágico del personaje sobre el escenario, sino sobre la propia cultura popular contemporánea estadounidense de ese momento. Llega el hombre de hielo, esa brillante, no. Ya. Llega el hombre de hielo, está bellamente compuesta para servir su intención obvia, pero el público tiende a enfocarse en la tragedia imputable a Heike, no sé cómo se pronunciará eso, en vez de
en vez de la cultura popular de la cual él es víctima. Ah, qué buena esa, ¿eh? Es como Hamlet. El personaje Hickey dejó sin vida al trago, pero era el trago de la ideología específica de esa cultura, no el propio Hickey, lo que constituiría la fuerza trágica. Y lo mismo debe arguirse para el caso de la muerte de un viajante. El peligro es, en ambos ejemplos, que la corrupción de nuestros tiempos podría inducir al público a ver el drama con la mente desordenada del típico romántico y a ubicar la escena de la tragedia del personaje central en vez de en la sociedad que suspende a ese personaje ante nosotros como una marioneta que cuelga los hilos culturales de su tiempo y lugar. El peligro es la falta del sentido de lo sublime que nos conecte a nosotros. El público en el presente, con nosotros en tanto experimentos en nuestra experiencia de ese drama, con el desenlace fructífero pertinente de la tragedia que desarrolla en el escenario. De ¿Puedo allí, leer de nuevo ese nada más de el peligro de esa falta de sentido? El sentido de lo sublime. el peligro es, desde ahí, Sí, por el favor. sí. Ya. El peligro es, en ambos ejemplos, que la corrupción de nuestros tiempos podría inducir al público a ver el, el drama con la mente desordenada del típico romántico y a ubicar la esencia de la tragedia en el personaje central, en vez de en la sociedad que suspende a ese personaje ante nosotros como una marioneta que cuelga de los hilos culturales de su tiempo y lugar. El peligro es la falta del sentido de lo sublime que nos conecta a nosotros, el público, en el presente, con nosotros en tanto experiencia en nuestra experiencia, no, con nosotros en tanto experimentamos en nuestra experiencia de ese drama con el desenlace fructífero pertinente de la tragedia que se desarrolla en el escenario. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Entiendo lo primero, lo último no. Démosle, ahorita lo comentamos. De allí que, ya que el principio de la tragedia clásica depende de ese asunto de referencia normal, los cambios en la cultura de una nación entera, mejor hubiese sido que esos dramaturgos modernos hubiesen compuesto sus tragedias en torno a un personaje principal de esa sociedad, esa cultura, y de esa forma facilitarnos evitar tratar la tragedia como un asunto individual más que como el fracaso de un dirigente en tanto víctima ejemplar de un sometimiento a las características de la cultura de una sociedad. El personaje clave no tiene que ser un presidente reciente, por ejemplo, pero sí tiene que reflejar de un modo adecuado el proceso fatal de la toma de decisiones de la nación y de la corrupción del pueblo estadounidense que permite la travesía pertinente. El asunto de la tragedia clásica, como lo demandaron Platón y Schiller, es la historia de la humanidad. Es inferir los verbos vivos de la experiencia sublime que requerimos de un asunto de la historia real, sea de puntos determinados de la historia o de formas de leyenda que tuvieron un significado afín. Por tanto, tratar de usar a la gente común en vez de a personajes prestantes como el factor fundamental en la tragedia, como hicieron Miller y O'Neill, fue, en cierto sentido, un error. Aunque fue un error que cometieron por la demanda popular en boga de la industria teatral y el público que a la sazón comprara los boletos. Hicieron lo mejor que pudieron. Y yo admiré mucho los resultados en tanto tragedia clásica, pero también reconocí que el mérito más profundo de esas obras tendería a
pasarse por alto por la pestilencia de los románticos y existencialistas que revolotean como depredadores en las filas de los críticos y públicos teatrales. Ahí está, ahí. El asunto de la tragedia clásica es los cambios que necesita la cultura como un todo. Por tanto, el intento de sustituir un ambiente local de una cultura por la acción apropiada de cambio de la cultura entera, es obvio que puede ser efectivo si el autor y el director reconocen el problema que acabo de plantear de algún modo que acabo de plantear de un modo eficiente, de algún modo eficiente. La presentación del proceso de brujería de Salem en El Crisol de Miller fracasó como tragedia porque falsificó a los Winthrop y Mather de Massachusetts para lograr una reacción automática contra la cacería de brujas de Harry Truman y el senador Joe McCarthy. Y así creó un espectáculo que no podía inferirse ningún verbo vivo veraz. Si quieres leo la nota, dice 41. El proceso de brujería de Salem fue, de acuerdo con el registro histórico, una operación usada por los adversarios políticos declarados de los Winthrop y los Mather para difundir lo que devino a largo plazo en la base política de la traidora convención de Hartford, por ejemplo, la base política del sindicato de Lowell y Perkins de principios del siglo XIX. Así, hay un paralelo con ese complejo de Harriman, Russell, Truman y Alan Dulles, que creó el fermento de la cacería de brujas del periodo que precedió a la presidencia de Eisenhower. El ataque de esas fuerzas era contra el fallecido presidente Franklin Roosevelt, ataque que continúa hasta el presente. Sin los héroes de Massachusetts, quienes representaban la posterior fundación de nuestra república, y esos que fueron los blancos principales de las operaciones con sede en Salem, el tratamiento dramático de Miller no tenía sentido, no tiene sentido. Ok, a ver. Listo. Listo. ¿Alguien más quiere leer? Compañeros. Humberto, ¿quieres leer? ¿O alguien? Aquí, por ejemplo. Sí, gracias. Pillería antiaérea, bueno. Dice vivo y verás. ¿Ah? Vivo y verás. ¿Dónde está? Arriba del 41, de la nota 41. Por ejemplo, sigue. No, ¿No? no, en la anterior. Ah, sí, sí, allí, por ejemplo. Sí. Hace casi una década Sí. me dieron una gira por una famosa planta de ingeniería de Moscú, lo cual yo conocía bien de nombre por el papel que tuvo durante el azaroso periodo cuando las fuerzas de la Wehrmacht sitiaron Moscú. Yo, como muchos de mi generación, viví ese sitio desde lejos. Ahora, en uno de los cuartos de la planta que visitaba, vi a individuos trabajar a hombres cuya edad evidente lo asociaba. Fue una fuerte impresión que sentía yo en ese momento con los trabajadores que produjeron bajo fuego durante el sitio en la guerra. No mucho después de mi visita, esa planta dejó de existir. Yo lloré en silencio ante esa noticia, al recordar los rostros específicos de esos hombres maduros que trabajaban en esas máquinas que ahora les habían quitado al recordar el periodo del sitio de la Wehrmacht. Dime entonces, ¿dónde está el centro de esa tragedia? ¿En el individuo o en el sistema? ¿En la sociedad? ¿No es el sufrimiento del individuo en semejantes casos culpa de la sociedad? ¿Pudo haber sido el trabajador específico
que más llamó mi atención el elemento cardenal de un drama pertinente sobre la sociedad postsoviética de la Rusia de hoy? Por supuesto, pero tiene que hacerse con ese sentido de la naturaleza de la tragedia clásica, tratando de arriba a abajo los procesos de la sociedad como un todo que afectan el destino de ese trabajador. ¿Sigue? Ese trabajo, o de ese trabajador. Ese trabajador. ¿Me sigue? ¿Dónde? Ah, ese trabajador, como lo hizo Clifford Odets en Esperando al Zurdo. Piensa entonces en los métodos mediante los cuales se componen las grandes poesías y tragedias clásicas. He identificado la intención que debería regir tales obras. ¿Cuál entonces es el método para cumplir con esa intención? Los verbos vivos. Sí, yo creo que vamos a continuar con esta y comentamos al final. Es que este es un tema que LaRouche está tomando desde hace ya bastantes páginas de los verbos vivos. Está desarrollándolos en la parte de los descubrimientos de principio y en la parte de la tragedia clásica. Y ahora los va a desarrollar en la parte del lenguaje. Siento que este subtítulo nos va a ayudar a entender, o por lo menos tener un poquito más claro por qué insiste tanto con este libro de los 7 tipos de ambigüedades de William Epson. Estaba viendo, uno de nuestros contactos lo tiene, lo va a estar escaneando. Espero que lo podamos tener en algún momento ya en PDF. Y lo que él me comentaba es que es un libro bastante pesado, bastante pesado. Conceptualmente, no sé, yo no lo he leído, solamente vi algunas referencias, pero en esto que vamos a ir leyendo, LaRouche ya toma precisamente este concepto de lenguaje. Ha venido hablando de la metáfora, de la tragedia. Y lo que quisiera comentar al final de la lectura es cómo ustedes han ido visualizando, comprendiendo todos estos conceptos que se van arrastrando todo el documento. Porque él dice, los verbos vivos los vamos a analizar en el descubrimiento de principios, en la transmisión de la tragedia clásica y en el lenguaje. Entonces vamos a continuar para que no se pierda la idea, porque a veces como que a mitad de la lectura comentamos y me parece bien, pero siento que necesita ver un concepto de corrido. Adelante. Los verbos vivos. Concéntrate en el caso de que esa misma imagen, palabra o frase aparece en varios contextos con distintos significados en la vida real, como en un mismo poema. Sin embargo, la contradicción, la discontinuidad formal inferible, ambigüedad entre conjuntos claramente distintos de significados imputables al mismo término, en varios contextos dentro de la misma composición. Definen esa ambigüedad como un objeto de la vida real distinto, único y singular de la calidad de un verbo potencial, un verbo vivo potencial, como yo he desarrollado el uso del término verbo vivo arriba. Este método de generar semejante discontinuidad es la base de la ironía clásica, como ilustra esa noción del planteamiento que hace Shelley en su ensayo en defensa de la poesía. Al asignarle el valor de un nombre a la diferencia que representa semejante discontinuidad, nosotros, en tanto poetas o público conscientes, hemos usado el lenguaje existente para añadirle un nuevo concepto, un nuevo término, tal a nuestro vocabulario intelectual. Aquí un pausita nada más para leerlo de nuevo, por favor. Sí. No es que no lo leíste bien, no para nada, sino que podamos volver a escucharlo y retomar. 1.
Dos, esto es otro de los libros y PDFs que necesitamos conseguir. Ahí, compañeros, en defensa de la poesía de Shelley. No sé si ya lo tenemos, Mauricio, o hay que conseguirlo. Todo esto, yo me acuerdo que lo teníamos impreso, pero bueno, ya en PDF no lo tengo yo. Entonces también, este es otro de los que es fundamental leerlo. Y no es largo y es muy bueno. Y Larouche es otro de los documentos que siempre dice que leamos. ¿Vale? Entonces ahí lo vamos a anotar como otro de los libros pendientes. Bueno, es un ensayo, no es un libro. Si te parece, Humberto, leemos de nuevo ese párrafo y sí. yo leo la nota 42, o si alguien también quiere leerla, adelante. Sí. Los verbos vivos. Concéntrate en el caso de que esa misma imagen, palabra o frase aparece en varios contextos, con distintos significados de la vida real, como en un mismo poema. Sin embargo, la contradicción, la discontinuidad formal inferible o ambigüedad entre conjuntos claramente distintos de significados imputables al mismo término en varios contextos dentro de la misma composición. Definen esa ambigüedad como un objeto de la vida real distinto, único y singular, de la calidad de un verbo vivo potencial, como yo he desarrollado el uso del término verbo vivo arriba. Este método de generar semejante discontinuidad es la base de la ironía clásica, como ilustra esa noción el planteamiento que hace Shelley en su ensayo en defensa de la poesía. Al asignarle el valor de un nombre a la diferencia que representa semejante discontinuidad, nosotros, en tanto poetas o público conscientes, hemos usado el lenguaje existente para añadirle un nuevo concepto, un nuevo término, tal a nuestro vocabulario intelectual. Gracias, Humberto. Voy a leer el 42. Sí. Mi idea de esta noción y la de Shelley debe compararse con los argumentos de los 7 tipos de ambigüedad. Ay, sigue. Dice los 7 tipos de ambigüedad de William James, mencionados antes aquí. Sí, ya lo ha mencionado algunas veces. Ok, sigámosle. De ese modo, las palabras muertas asumen un sentido vivo. Sale el carácter de la ironía que define el uso correspondiente del lenguaje en tanto lenguaje vivo, no por su mera forma, sino por la forma irónica de usarlo, por la forma en que significados de verbos vivos reales, nótese aquí en especial los significados de principios físicos universales, se desarrollan aún en el repertorio usado en un vocabulario nominal fijo. Si el significado de un término, su referente, puede definirse por su ubicación en el sistema deductivo, entonces no es un verbo vivo al emplearse en ese sentido. Tiene que haber una discontinuidad funcional significativa en el empleo que justifique la sensación de la presencia de semejante objeto mental en la mente. El corolario... ¿Podemos leer ese párrafo? Es que es muy importante esta parte, porque así como hay una o sea, así como hay una anomalía, una discontinuidad, ¿qué otro concepto maneja Larouche? Una discontinuidad, una anomalía, una paradoja, claro. Cuando hay la necesidad de un nuevo descubrimiento del principio físico. Ironía también. Ironía, ajá, no. Y por eso la base euclidiana axiomática de ir construyendo esa explicación de esa anomalía es errónea, no funciona. Así también en el lenguaje.
No está poniendo la luz. Es que no funciona, dice, este sistema deductivo del lenguaje. Entonces, no es un verbo vivo. No es un verbo vivo. Solamente para hacer referencia a esto y lo vamos comentando. Desde tal es el carácter de la ironía, por favor. ¿Leemos otra vez ese texto de pedazo? No, es que 43 tiene Sí, por fin. Ah, vamos. 43, El 43. la Ah. nota. ¿Seguimos No, ahí? digo, de nuevo el párrafo donde dice, tal es el carácter de la ironía. Por favor, Sí. Tal es el carácter de la ironía que define el uso correspondiente del lenguaje en tanto lenguaje vivo, no por su mera forma, sino por la forma irónica de usarlo, por la forma en que significados de verbos vivos reales, entonces aquí en especial los significados de principios físicos universales, se desarrollan aún en el repertorio usado en un vocabulario nominal fijo. Si el significado de un término, su referente, puede definirse por su ubicación en el sistema deductivo, entonces no es un verbo vivo al emplearse en ese sentido. Tiene que haber una discontinuidad funcional significativa en el empleo que justifique la sensación de la presencia de semejante objeto mental en la mente. ¿Alguien quiere leerle la nota 43? Yo la leo, si la pone. Ah, sí, claro. Hemos Estoy llegado a- leyendo. Es que yo, por ejemplo, es curioso, si no tengo mis hojas y anoto, no lo entiendo. No lo entiendo igual. También lo voy así. Si quieren lo leo desde acá, lo tengo en. Aquí está. Aquí, bueno, aquí lo puse ya, es 43. Déjale subir un poquito. Ahora qué hice. Ah, ya vi que hice. Lo hice más. Hice algo. Déjalo abajo. Acá está. Oye, Aquí. Gracias, Julie. Ay, perdón. Ya. Me dio el agua. Así como el uso de la representación de una función física con un término del dominio complejo matemático de Gauss o Riemann, por ejemplo, hace referencia a la existencia eficiente de un principio físico que no se representa directamente de manera competente en tanto objeto mediante la percepción sensorial. Ver, por ejemplo, el ataque de Gauss en su disertación de 1799 a D'Alembert, Euler y Lagrange, etcétera, quienes en realidad habían intentado negar la existencia del cálculo infinitesimal de Leibniz, es decir, del principio de acción mínima física universal, lo cual en realidad constituía la ubicación del dominio complejo según lo desarrollaron Gauss, Riemann y demás. Compara el principio de la electrodinámica de Ampère y Weber, desarrollado con la ayuda de Gauss y la participación de Riemann como experimentador. Ok, listo. ¿Alguien más quiere leer? Carlos Julio. Hola, ¿qué más? hágale, está de arriba, sí. Empiezo, ¿de dónde Aquí, empiezo? el coro, aquí vamos. El corolario, el corolario, listo. Sí. El corolario, sin embargo, es que un lenguaje empleado de esta manera genera así discontinuidades que corresponden a los recién descubiertos estados existentes en el universo que representa el uso de ese lenguaje. En términos funcionales, esta es la forma en la cual le damos nombre a distintos objetos astronómicos, a principios físicos universales descubiertos y a otros objetos mentales reales que dan a conocerse a través de su definición rigurosa, como la define su existencia en tanto discontinuidades. De hecho,
Tal fue el método de Kepler, por ejemplo, quien definió originalmente un principio de gravitación universal, o de Arquitas antes, quien definió una solución específica singular para generar el doblar el cubo por una acción geométrica continua. Este también es el principio activo indispensable de los modos clásicos de composición artística. Esta es la expresión elemental de creatividad artística a la que hace referencia Percy Shelley en su defensa de la poesía. La transformación del lenguaje lograda mediante periodos de la vida en la vida de un pueblo que están marcados por un aumento en el poder de recibir e impartir conceptos profundos y apasionados respecto al hombre y la naturaleza. Ese, entonces, la nota de página. La referencia más pertinente de Chile en este particular no es solo a la Revolución Americana de 1776, 1789, sino a todo lo que abarcó el repunte humanista clásico que hizo erupción en Alemania y que se difundió con mayor amplitud en la cultura europea en torno a las figuras de Abraham Kastner, su alumno, Lessing y Moisés Mendelssohn. Este fue el repunte humanista clásico que se debilitó debido al horror que evocaron los tumultos del terror jacobino y de Napoleón Bonaparte, con la proliferación resultante del pesimismo cultural que expresó la reacción romántica a la tiranía de Napoleón, el consiguiente Consejo de Viena bajo la tiranía de Metternich, el protofascista de la teoría de la historia y del Estado de Hegel, y de ahí hasta Adolfo Hitler, y más allá. Chile y Henry Heine, que atacó la escuela romántica en Alemania, quedaron atrapados en la fase de reflujo del fermento humanista clásico en el arte, a pesar de los logros posteriores de Schumann y Brahms, por ejemplo. No cesó, pero sí se debilitó en un grado significativo. Las muertes de Gauss, Dirichlet y Riemann en los 1850 y 1860 coincidieron de modo similar con el final del periodo de la mayor proporción de fecundidad científica difundida en Europa en ese siglo, dejando a los reduccionistas en la ascendencia hasta el presente. ¿Listo? Sí, gracias. Sí, a ver, entonces pongo regresamos a esta. Ese, Napoleón. bueno, ese poder logra expresarse con la comunicación de un verbo vivo. No sé si leemos el numeral 45, que está allá abajo. Un verbo Sí. vivo. ¿Sí? A ver, dame un segundito. Ya. Dice así: la ubicación de la idea dentro de un razonamiento marca la existencia de una discontinuidad. La marca corresponde al lugar donde ocurre un acto de generación de una idea conforme a la noción de acción de Platón, según el principio de la hipótesis. La demostración experimental de la eficiencia singular, es decir, el experimento único de Riemann, de dicha idea hipotética establece un principio físico universal. Eso es lo del verbo vivo. Sí, y eso es como, nada más haciendo entre paréntesis, Mauricio, de lo que hablábamos para la clase. O sea, esto que mencionó ahorita Carlos Julio, dice, la demostración experimental de la eficiencia singular de dicha idea hipotética establece un principio físico. O sea, el experimento único es fundamental para la demostración de si es un principio físico o no lo es. Ese experimento único. Si la hipótesis que hay se revalúa o no, por una nueva hipótesis. Sí, ya deja de ser una hipótesis y se convierte en un principio, ¿no? Claro, en un proceso, todo el proceso, pero que también aquí eso es un verbo vivo, pues. O sea, la acción de descubrimiento, la acción de llevarlo a un proceso en la mente
del individuo y bueno, transmitirlo a otro, pero este concepto Lean le da así, no sé, un peso enorme desde que empezamos el documento. Empezó a hablar de toda la necesidad, porque, bueno, ¿por qué estamos leyendo este documento? ¿O cómo empezó este documento para recordarnos? Es los principios que deben, bajo los cuales yace un diálogo exitoso de culturas. De hecho, ese es el objetivo del documento que LaRouche planteó. Bueno, no va a funcionar solamente reunirse y tratar de sacar lo mejor de cada quien y llevarlo a la práctica, ¿no? Llevarlo como una política. Se necesita que haya una base conceptual de principio en esas culturas. Entonces, por eso LaRouche está ubicando qué es este concepto de los verbos vivos, primero en esos principios, para después llevarlo a esas culturas, ¿no? Ujú. Pero Entonces, eso, pero también eso en base depende también de la cultura que permea, ¿no? Al individuo, ¿no? Eso es lo interesante, que es ¿no? Sí, Napoleón Metternich. No, como decía, la tragedia sí de alguna forma es interna, ¿no? Pero realmente está en la sociedad, ¿no? En la cultura, más que en la persona, ¿no? Es en la cultura que obviamente es la persona, pero es la cultura, ¿no? ajá, y dice, es que ha habido un error, por eso no toda la tragedia, no todo el arte es clásico, porque se ha creído que la tragedia es del individuo, y la tragedia no yace en el individuo, sino en la cultura del cual ese individuo es el mejor representante, por desgracia, dice Larousse, ¿no? Bueno, sí, entonces, vamos a continuar y... Sí. Solo decir que, claro, lo de Kepler sí, pero tienes razón con lo último que dice de una hipótesis y la demostración, pero quizás la forma más, como más, a ver, más fuerte de verlo, digamos, en cierto sentido, es como esto que hace Gauss cuando descubre la órbita de Ceres, ¿no? Y él hace, obviamente, eso lo hace con la ayuda de Kepler, con la idea, como Kepler descubre las órbitas, bueno, y con el cálculo de Leibniz, pero él dice dónde va a estar el planeta en un momento, ¿no? Dice, va a estar aquí en tal momento, en tal fecha, pero es un experimento, o sea, es una hipótesis que hace él mental y después la demuestra con ese experimento diciendo, ¿no? Va a estar en tal fecha, en tal momento, va a aparecer seres en este lugar en el firmamento, ¿no? Y lo hace, ¿no? Ujú. Pues ese va a ser otro de nuestros pendientes a trabajar una pedagógica de la órbita de Ceres, porque es eso, lograr ese experimento único que demuestre que esa anomalía en realidad es un nuevo principio. Vamos a seguirle, sí, está muy bueno este documento de LaRouche. Sigámosle. Adelante, Carlos Julio, gracias. Listo. Te sigo. Sí, Bueno, la comunicación del significado de cualquier declaración debe colegirse por la prueba de la presencia de semejantes verbos vivos. Solo los verbos vivos califican como ideas en el sentido estricto y técnico de ideas. Uno en realidad conoce una idea contenida en una declaración por la presencia o ausencia de esa idea en tanto verbo vivo, cuyo significado razonado es el fruto de la misma clase de proceso mental asociado con la regeneración de una idea de las indicaciones del problema específico que resuelve, como en el caso de un estudiante moderno que experimenta de nuevo la construcción de arquitas para doblar el cubo. Y la idea es que cuando se hace un experimento que descubrió un principio físico, se revive el proceso mental nuevamente en el estudiante. Creatividad. Entonces es un poquito como lo exacto, que... Sí. exacto. Y eso ya no es solo un verbo, sino es un verbo vivo. Ujú. ¿Por qué vivo?
¿Por qué ustedes lo entienden como un verbo vivo? Revive, ¿no? Porque se mantiene dinámico, pues se mantiene transformando, que se mantiene como, se mantiene, digamos, el verbo vigente, actualizado, no es algo que queda como en la historia, algo ya anquilosado en el pasado, sino que vive en el presente y transforma el futuro con el presente. No sé, que creo que es un poquito como la idea. Es continuo, ¿eh? Discontinuidad. Sí, ok. Mantiene la Sí, discontinuidad. ajá. Sigámosle bien. Muy bien. Por ejemplo, la idea de conocer la circunferencia de la Tierra viene a ser un verbo vivo en los procesos mentales del usuario, cuando éste ha reproducido la vivencia del experimento en el cual Eratóstenes midió el gran círculo de la Tierra, como en el año 200 antes de Cristo, por medio de observaciones hechas desde fosos profundos, desde dos lugares alineados en un eje norte-sur en Egipto, y luego midiendo con el mismo método la distancia del gran círculo de Alejandría, Egipto, a Roma. Era lo que habíamos dicho. La prueba de la llamada hipótesis solar de Aristarco de Samos es un caso similar que debe compararse con los aspectos conocidos del trabajo previo de Tales en el mismo sentido. La acumulación de tales resignificaciones de descubrimientos de prueba de principio de ordinario es la base necesaria para el desarrollo de lo que debiéramos aspirar a educar como un sentido resultante de capacidad científica básica en la mente del adolescente. Por ejemplo, la idea en cuestión en el ataque de 1799 de Carl Gauss contra el tratamiento del álgebra de D'Alembert, Euler y Lagrange empieza a convertirse en un verbo vivo para el estudiante moderno cuando éste empieza a rastrear los orígenes del engaño de Euler a través de trabajar con las raíces cúbicas, de estudiar a Cardano y demás, y de doblar el cubo del amigo de Arquitas, Platón. Esto llevó a un entendimiento más rico de los orígenes de lo que se dice Euler o Euler, de lo que Euler en realidad ataca con su fraude, el descubrimiento de Leibniz y Bernoulli, de lo que vino a conocerse como la forma mejorada del principio del cálculo infinitesimal basado en la catenaria, el principio de acción mínima universal de Leibniz. Esta conexión de Leibniz y Gauss lleva a la generalización del principio físico-matemático del dominio complejo por parte de Gauss, Riemann y otros. No sé si quedó Sí, claro que lo volvemos a leer. leer si quieren. Esto es precisamente lo que necesitamos hacer en nuestras escuelas de cuadros. Sí. O sea, como esto que dice Lynn, el estudiante, por medio de trabajar estos experimentos únicos, estas pedagógicas, reviven el proceso de descubrimiento en la mente. Esto hace, como decía hace rato, las palabras muertas asumen un sentido vivo. Y dice Lynn, es una experiencia que vuelve a ocurrir. Esto me parece a mí extraordinario. Justamente esto lo subrayé porque dije, exactamente es eso el descubrimiento. Es una experiencia de descubrimiento que tuvieron estos tipos, Leibniz, Kepler, Larousse, lo que sea. Pero en el momento en el que uno estudia esos principios, esas ideas o método, no porque uno no lo pueda generar, pero necesitamos primero aprender de los que lo han hecho. Dice, una experiencia que vuelve a ocurrir en la mente del individuo al hacer esos verbos vivos, ¿no? Como lo que dicen también, bueno, yo no soy muy religiosa, bueno, no soy tan religiosa, pero es esto que ustedes a lo mejor me corrigen, como decían, es un verbo, ¿no? O sea, Dios es verbo, no es solamente un concepto, es una acción.
Entonces, en este sentido de hacer el descubrimiento es un proceso vivo, constante de redescubrir, de volver a tener esa experiencia. Y dice aquí, es estudiante cuando convertirse en un verbo para el estudiante moderno, cuando éste empieza a rastrear los orígenes del engaño, ¿no? Los orígenes del engaño de su educación. No podemos decirle simplemente, es un fraude tu educación, porque eso no tiene eco. Es como estar hablando al aire y parece una locura. Pero cuando lo llevas por el mismo proceso que tú tuviste, porque necesitamos también hacer los descubrimientos, sino que vamos a transmitir, lo llevas por ese proceso, él solo, es de lo que hemos estado hablando, ¿no? No queremos cambiar la opinión de los jóvenes, no queremos eso, porque la opinión no es importante. Lo que queremos es que descubran principios que les permitan a ellos mismos darse cuenta y caer en esa es la metáfora, esa es la ironía, caer en cuenta y decir, ¡ay! Pero entonces me están engañando porque yo estoy descubriendo por mí mismo que esto no es así. Y dice Lynn, los orígenes del engaño de Euler a través de trabajar con las raíces, etc. Entonces, estamos dando las herramientas para que por su propia cuenta puedan hacer esos descubrimientos para que tengan un efecto. Decirlo no basta, porque decirlo de boca a boca es un verbo muerto, palabras muertas, pero cuando él ya pasa, se ensucia las manos y experimenta el proceso, eso es un verbo vivo. Ese es un verbo vivo, dice el niño en esta parte. El principio de la existencia del hombre en tanto instrumento para crear el futuro. Es la transmisión de ideas en tanto verbos vivos en el pasado, futuro y presente, lo que expresa la inmortalidad intrínseca de la persona individual. Los verbos vivos son ideas reales, esto lo dice antes en la página, esto lo dice en la página 22, vamos en la 26, pero él dice, los verbos vivos son ideas reales en el sentido de hipótesis de Platón, en el sentido de la inmortalidad, a través del vínculo de los verbos vivos que se irradian desde el escenario hablando del arte clásico. Entonces, esto es muy interesante, muy interesante. ¿Cómo la ven ustedes? Hasta ahí yo comento. Digo, Sí, el proceso, Sí, adelante. de revivir, ¿no? En la mente de los jóvenes. Entonces, dice aquí. ¿Dónde nos quedamos? Platón, Arquitas Platón. Esto lleva a un entendimiento más rico de los orígenes, de lo que Euler en realidad ataca con su fraude. Ah, sí, ya lo había leído. El descubrimiento de Leibniz y Bernoulli, de lo que vino a conocerse como la forma mejorada del principio del cálculo infinitesimal basado en la catenaria, el principio de acción mínima universal de Leibniz. Esta conexión de Leibniz y Gauss lleva a la generalización del principio físico-matemático del dominio complejo por parte de Gauss, Riemann y otros. Pues ya había leído esta parte, pero la repetí. Ya sigue la otra hoja. Listo. Opto por la anterior ilustración para situar la forma de pensar que es necesaria para abordar el tema del modo más directamente pertinente, con el concepto a mano en lo inmediato. Estas ideas que solo existen entre tales grietas, entre comillas, son verbos vivos, en el sentido específico que el filósofo antikantiano alemán Johann Friedrich Herbart le asigna un significado especial a su adopción del término Geistermasse. ¿Alguien tiene alguna idea del concepto? Esta es la definición de Herbart que Bernard Riemann reconoce como la presciencia, Es que nada más ahí hay que anotar eso de la Geistermasse Herbart. Más así. Como un concepto. Herbart era el maestro de
de Riemann. Ujú. Y él tiene un libro, ay, yo tengo y lo presté y no me lo han dado, Lo dice, lo vea. deberían pedir, pero Ya son sobre libros que, pedagogía. Allí está son libros abajo, que no se consiguen, se pierden. No copiarlos. Abajo lo dice. allí está, ¿no? De ahí más la globalidad. Entonces, vamos a, Ah, sí, puede ser lo holístico, como los procesos globales, sí, como la mirada. Para la práctica educativa y la ciencia. esto es como el concepto de Bernatsky. ¿Se acuerdan que Bernatsky planteaba que en la medida, que es lo que se refiere a mi entender, vamos a conseguir también el libro y preguntamos, en la medida que el ser humano va conociendo, descubriendo, no solamente es que una neurona se prende o que esas cosas como las explican, ¿no? Ahora, no es que se hace una conexión, la forma en que la mente funciona cambia totalmente de forma dinámica cuando un nuevo descubrimiento o un nuevo concepto es entendido. No solo acumula conceptos la mente, sino que como de ahora sé ya como una lista de diccionarios, sino la dinámica en la cual funciona cambia por el entendimiento de ese nuevo concepto, que es como lo que plantea también Bernatsky, ¿no? Con esta, cuando él dice, se añade y cambia la estructura. Bueno, Bernatsky lo lleva más allá, que todavía cambia la estructura física de las conexiones neuronales, pero más o menos una idea, y vamos a poner aquí, conseguir y escanear el libro de Herbart, porque él fue maestro también de Riemann. Ujú. Ya lo voy a anotar. Es conocido en la pedagogía, así como Ajá. pedagogo. Ujú. Listo. Esta es la definición de Herbart, que Bernard Riemann reconoce como la presciencia. Es como presciencia, como antes de la ciencia, que presciencia, de un concepto de ciencia física, tanto como de literatura. De hecho, en ambos usos, no es un mero término técnico apropiado del especialista. Este término, aunque hoy rara vez empleado con el mismo significado, corresponde a la noción más esencial de toda la filosofía clásica, un término que apunta hacia algo parecido, al menos a nivel superficial, a la noción más cruda del psicólogo Wolfgang Kohler, de la función mental asociada con su empleo del término gestal. Y este concepto es ya así como la visión global de la mente frente a la percepción, digamos algo así como a partir del cual se construyen como digamos, las elaboraciones en la mente sobre cualquier cosa que uno ve. Algo así como los procesos globales, es lo que yo entiendo. Yo creo que había leído algo sobre este concepto en otro texto de Larouche. Esto nos lleva a la región límite del concepto de trabajo más esencial para una tentativa del diálogo de culturas. No sé si hay comentarios sobre esto, de la gestal. No, si quieren seguimos leyendo, no tengo yo Bueno. un comentario. Bueno, como he recalcado de manera reiterada en escritos publicados sobre el tema, la experiencia fisiológica del individuo, del mundo a su alrededor, no representa un conocimiento directo del mundo real que siente, sino más bien es su interpretación de la reacción de su aparato sensorial a su encuentro con el mundo que existe más allá de los sentidos de esa persona. Así que los ciegos sí ven. La experiencia humana de ese mundo real afuera produce un conocimiento potencial de la realidad en dos niveles sucesivamente superiores a la percepción sensorial como tal. Llámase a semejante experiencia realismo platónico. Es el mismo realismo platónico que subyace en la obra de Cusa, Leonardo da Vinci, Kepler, Leibniz, Gauss, Riemann y demás. Es el realismo platónico que hace erupción como lo expresa el concepto de la noósfera. Y que es el proceso
digamos, global dominante en otros procesos inferiores. Sí, En el primer yo nivel, creo que aquí vamos a dejarle porque ya, bueno, o sea, subrayar esta parte y aquí dejarle porque ya va a entrar a cuáles son esos dos niveles, sí, ¿vale? Entonces, listo, déjenme listo. anotar aquí y ponerle una referencia para recordar que aquí nos quedamos en la lectura y comentar. Ah, bueno, A ver. concepto de la novela. ¿Cómo? Se llama el concepto de la Queda novela. para que investiguemos, pues profundicemos en los conceptos de Gestalt y el otro, Ya no. ¿cómo es? El de Weizenmassen. Harvard. Weizenmassen. De la novela. Listo. Este es el realismo mágico de García Márquez. Entonces, no, nada más alejado de la realidad. Además, nada alejado de la realidad. Sí. ¿Cómo la van viendo? ¿Cómo van viendo el documento de lo que vamos trabajando? Un documento que tiene mucha profundidad, pues hay que volverlo a leer varias veces, creo. Bueno, claro. Sí. Efectivamente, ayuda mucho estarlo leyendo en conjunto porque Sí. hay cosas que uno no ve y los demás sí, Sí. y también Sí. aparte, cada uno, yo lo imprimí y pues trabajarlo. Ricardo, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Mañana no hay reunión en la tarde, ¿no? Ah, mañana no. No, y está la conferencia que son los dos paneles. El sábado empieza a las 10 Colombia, 9 México. Ujú. Y bueno, de ahí. Seguir invitando a ver a la gente, ¿no? Invitar a ver. Pero bueno, nada más para cerrar esto que vamos leyendo. Este concepto que Larouche sigue tomando de los verbos vivos, regreso a que es la clave de lo que vamos necesitando para organizar nuestra escuela de cuadros. O sea, el concepto de revivir ese proceso, de hacer que haga un clic, de decir, ok, el famoso, ok, o el famoso eureka de Poe, ¿no? Pero El pillé. famoso eureka de Poe. Y seguir sobre esa idea. De hecho, me gusta, ahí piénsenle para que lo charlemos la siguiente, que nuestra escuela de cuadros tenga algo de este título de los verbos vivos y estar planteando que nuestras clases son ese clic de decir, o sea, te refieres a que el sistema económico está en bancarrota, cosas que pudieran parecer obvias, pero por eso digo que no es obvio, ¿no? Cuidado. Todo lo que presentemos esté conectado a la idea de los verbos vivos, de revivir el descubrimiento, no solo por saber más, sino porque hace el clic de que el individuo descubrimos cuál es la falla, ¿no? Como dice él, aquí el punto clave, el engaño de la educación que yo recibo, ¿no? Que como individuo. Y por lo tanto, como hay un engaño en esa educación que yo recibo, hay un error conceptual, ontológico, en la forma en que yo veo las cosas, la política, la economía, en la forma en la que yo veo la sociedad. Bueno. Y más todavía, llevándolo a otro nivel, en cómo quiero solucionarlo, que sería eso la tragedia, ¿no? En cómo quiero solucionarlo. Entonces sí, tenemos mucho que exprimirle a este documento. Vamos ahorita en la página 27 y vamos, digamos, como a la mitad, más o menos del documento. Entonces, se pone bien y pues vamos a dejarle aquí el punto. Quedó pendiente seguir escuchando esta obra de Brahms, la primera. ¿Cuál fue la que quedamos pendiente? La primera sinfonía de Brahms. La primera sinfonía de Brahms. Tenemos pendiente conseguir el PDF de Shelley. De Shelley S. Y el de Herbert. ¿Vale? Vamos a estar haciendo
nuestra lista de los documentos importantes para seguir leyendo. Y entonces, como pendiente es lo de Brahms, y por favor leer la última parte, la última escena de Hamlet. Ya la revisé, ahorita ya no lo vamos a abordar, pero la última escena de Hamlet, y si es que nos da tiempito, no sé, se necesita volver a leer Julio César para ver el concepto que, digo, el planteamiento que puso Larouche ahí y cómo se ve en la escena que mencionan el nombre de... Ay, son muchas cosas las que dijo Larouche de tarea, que no me acuerdo de todas. Déjenme nada más aquí les digo para que no me los deje ahí a la mitad. Julio César, 1289. O sea, el nombre era el de Cicerón, ¿no? Él dice, cuando se dice el nombre de Cicerón, cuando Casca, que es el conspirador contra César, menciona el nombre de Cicerón. Pero si uno va y dice, a ver, cuando Casca, que yo fue lo que yo quise hacer por floja, dije, bueno, nada más voy a buscar cuando Casca dice Cicerón. Pero el problema es que, pues todo el tiempo le está diciendo Cicerón, porque pues es Marco Antonio Cicerón, ¿no? O sea, pues no hay manera más que leerlo de nuevo. Y ok, pues gracias y nos vemos. Nos vemos la próxima semana y revisemos estas cosas que nos van a ser útiles para ir entendiendo mejor el documento de Larouche. ¿Vale? Que descansen, buena noche y gracias. Chao. Buenas. Gracias, Caro. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Ricardo, Carlos Julio, Mauricio. Bye, bye. Bye.